Hola, ¿qué tal? La verdad les vamos a presentar un tema bastante poco conocido, la verdad, de los errores de diagnóstico por imágenes, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando suceden. Entonces, para empezar esta parte, vamos a avanzar con una pregunta, la cual quisiera que participáramos todos y tratáramos de recordar en qué momento aplica. ¿Quién de los presentes tiene un familiar, un conocido, una experiencia propia sobre un mal diagnóstico? Vamos a hacer especificaciones de qué es Sí, o considerado sea, un mal un mal diagnóstico. diagnóstico que pueda ser de cualquier modalidad, odontología, cuando les mandan a hacer los lentes y de que no les dejaron la graduación bien, cualquier tipo de error diagnóstico que hayan tenido o que hayan vivido. Sí, entonces en este sentido vamos a tratar de resolver esta pregunta y vamos a generar una propuesta de mejora para tratar de corregir estas estadísticas tan alarmantes que podríamos tener a continuación. Bueno, uno de los temas de los por cuales hay mucho error de diagnóstico por imágenes es sobre la digitalización, ya que este proceso de globalización y de digitalización está creciendo a pasos agigantados actualmente, que vamos desde. Sí, la digitalización nos ha sobrepasado hace un par de años. Como veíamos una película, teníamos que ir a rentarla a algún centro y hoy en día todo está al alcance de nuestras manos. Por un celular se puede hacer prácticamente el 90% de las compras también que queremos hacer. Pues igualmente podemos pedir las aplicaciones. Antes teníamos que ir a parar un taxi a un sitio para poder tener acceso a un transporte y actualmente con un clic ya podemos visualizar en cuánto tiempo llega y en cuánto tiempo llegamos a nuestro destino. Bueno, vamos a empezar con un boletín que fue publicado por la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en colaboración con la OPS, la Organización Panamericana de Salud, el cual trae datos que para mí por lo menos me parecen alarmantes, trae muchos números en los cuales nos podemos dar cuenta que el problema en realidad está vigente. Esto fue publicado en el 2018, en el cual que es titulado El error diagnóstico concebido como incidente adverso y cómo favorecer el diagnóstico. Bueno, en esta parte hay una cita de introducción a este boletín en el cual se hace que los errores vinculados a la atención médica representan en la actualidad un serio problema de salud pública y son vistos como una amenaza latente. Entonces, en México esto es un boletín bastante importante que es de impacto y por ello tenemos que compartir la información para tratar de educarnos e informarnos dónde está el problema, cuáles son las causas, las consecuencias que esto genera y posteriormente tratar de generar una estrategia de mejora. Y aquí venimos a una cifra bastante importante que tenemos que tener presente en todo momento, ya que el psicólogo Arthur Einstein, que es el que podemos visualizar, a lo largo de toda su carrera y con base en la toma de decisiones clínicas, concluyó que que al menos 1 de cada 10 diagnósticos es erróneo. O sea, tenemos que preocuparnos porque podemos decir, es que 1 de cada 10 personas está diagnosticado mal. No, a lo largo de nuestras vidas podemos tener más de un diagnóstico. Entonces, a lo largo de nuestra vida podemos seguramente haber tenido un mal diagnóstico y ni siquiera nos hemos enterado de ello y puede generar unas consecuencias para la salud bastante alarmantes. En este mismo boletín se comparte una estadística que se dice que la mayor preocupación de las personas, o sea, 1 de cada 2, vamos preocupados al médico pensando nos adelantamos a la idea de que podemos recibir un mal diagnóstico y esa angustia nos genera desde antes, incluso entrar al consultorio a hablar con el médico. Ahora bien, otra de las estadísticas que también se comenta en el boletín y por ello queremos compartírselos es de que de 42.360 quejas, motivos de quejas que se recibió en CONAMED, 9.019 fueron por motivos de diagnóstico. ¿Cómo están distribuidos? Lo podemos ver en la gráfica ahí, que son diagnósticos erróneos, el diferimento en el diagnóstico, falta de información y consentimiento al momento de diagnóstico, omisión de diagnóstico, diagnóstico inoportuno y diagnóstico innecesario. O sea, veamos cuántas son los motivos de queja actualmente que recibe la CONAMED en México y que son cifras sacadas nada más del 2006 al 2016 y son de las que son públicas. Evidentemente hay muchas quejas que ni siquiera llegan a la estadística y esas son las que nos deberían de preocupar porque son la mayoría actualmente. Y bueno, ahorita ya tocando un tema igual muy sensible, investigamos cuáles son las causas principales en América Latina. En primer lugar se encuentran las enfermedades cardiovasculares, en segundo lugar el cáncer y el tercer lugar es el que
se podría decir nos impacta más porque no lo habíamos visto hoy en día representado en algo numérico, y son los errores médicos. Cuando decimos los errores médicos, no simplemente queremos decir a una falla de conocimiento del médico o desconocimiento de que te den un mal diagnóstico, sino también a que no se está ocupando la tecnología correcta. Entonces, hoy en día si se dan cuenta que ya esté en tercer lugar los errores médicos, es que realmente sí tenemos un problema de que no se está siguiendo o una buena cadena o no estamos tomando atención a los detalles para que una causa de muerte ya esté considerado esto. Y bueno, tocando más central el punto de radiología, hay 5 diferentes, en el cual nos vamos a centrar en el primero, que son errores de percepción. Vamos a indagar más en este punto, sin embargo, el que tengas un error de percepción no quiere decir que tampoco vas a tener un error de razonamiento o un error aliterativo. O sea, puedes ir sumando y pues realmente si empiezan a ver los porcentajes, se puede llegar hasta un 100% de error por ir sumando cada punto, ¿no? Aquí el error de percepción lo que nos dice es de que puedes tener un error debido a que no tienes un monitor de grado médico, a que los negatoscopios no están calibrados, a las condiciones del cuarto azul donde están haciendo los diagnósticos, y bueno, esta representa del 60 al 80% de los errores en radiología. Y bueno, ¿por qué tocamos esos temas? Ahorita la radiología lo que nos está apoyando muchísimo es hacer diagnósticos oportunos de enfermedades como el cáncer. ¿Cuáles son los cánceres más comunes que tenemos en América Latina? De repente hablamos mucho del cáncer de mama, sí es un tema muy importante en México porque como ven es el número 1, pero hay diversidad de cáncer que se pueden tener un diagnóstico preventivo por el diagnóstico que se puede hacer en radiología, sin embargo no se está haciendo de manera correcta. Por ejemplo, aquí nosotros trabajamos con un doctor que está en la ABN de San Luis. Él está hablando que usando la tecnología correcta para hacer los diagnósticos también puede detectar de mejor manera a pacientes con insuficiencia renal. O sea, no todo es mastografía. Sin embargo, como habíamos dicho, hoy en día es el número 1 en México. Si pueden ver esta tabla, está bastante interesante porque nos muestra en qué edad las mujeres están siendo diagnosticadas de cáncer de mama y en qué edad están muriendo. Si hacen la cuenta rápido, en ninguno de los casos, en ninguno de los países, son más de 6 años de que son detectadas a de que mueren. O sea, eso quiere decir que se está detectando en etapas tardías. Aquí lo dejamos abierto a comentarios. ¿Por qué puede ser? Bueno, una de las principales razones es porque en México la norma dice que a partir de los 45, 50 años ya te puedes comenzar a hacer una mastografía. Sin embargo, hoy en día, ya cada vez mujeres ya tienen cáncer más jóvenes. Por ejemplo, para darles un ejemplo muy puntual, si tú tienes un familiar que tuvo cáncer de mama a los 45 años, tú como descendente directo tendrías que comenzar 10 años antes con tu revisión, que son 35 años. Entonces, pues la verdad es de que si te comienzas con esas sumas y restas, pues cuando ya llegan a hacerse un diagnóstico a los 50 años, pues evidentemente el cáncer en el cuerpo de la mujer ya avanzó muchísimo. Entonces se diagnostica y pues lamentablemente está en etapas tardías, y es por eso que pues hoy en día cuando te diagnostican cáncer, pues crees que realmente vas a fallecer en poco tiempo porque no se está haciendo en el tiempo adecuado. Aquí, a manera general, para que ustedes vayan entendiendo, nosotros en los monitores de grado médico tenemos recomendaciones específicas para cada modalidad. La mastografía, ultrasonido, fluoroscopía, cada una tiene una modalidad y especificaciones diferentes para hacer un diagnóstico. Ahí no sé cómo le pondría play, me tienen que poner play ellos. No puedo. Ahí tengo que poner ellos.
Si en este sentido, quiero que hagamos un poco de memoria de cuántas veces hemos entrado a un consultorio, nos han diagnosticado y hemos visto y preguntado realmente en qué nos están diagnosticando, que en dónde están viendo nuestra imagen digital. Esas son las preguntas que nos debemos hacer como pacientes, porque si retomamos la estadística, 1 de cada 10 diagnósticos que hemos tenido en la vida ha tenido un error. No sabemos cuál. Puede ser desde que se supone que tienes A y en 1 años te dicen, ¿qué crees? ¿Tenías B? ¿O qué crees? No tienes ni A ni B, tú estás bien. Tú te puedes retirar, te puedes ir con la idea de que estás bien y no pasa nada. Entonces, cuando entramos a ese tipo de espacios donde ya hay un monitor, un lugar de visualización de la imagen, debemos de preguntarnos qué son. O sea, no podemos decir que nos están diagnosticando de manera adecuada si nos ponen una televisión de 55 pulgadas porque creemos que estamos viendo todos los detalles porque es muy grande. En realidad no es ideal. Hay un concepto que nos viene a presentar muy de forma oportuna Barco, que son los monitores de grado médico. No solamente es el tamaño en pulgadas de la imagen, sino la resolución en pixelaje, las candelas sobre metro cuadrado. Todos son conceptos que a veces no escuchamos, pero como pacientes deberíamos de tener presente para invitar a nuestros seres queridos que cuando vayan al médico, se le hagan la pregunta al médico, oye, ¿en qué me vas a diagnosticar? ¿En una televisión? ¿En un monitor convencional? ¿O en un monitor de grado médico? Como ya vimos, hay especificaciones estrictas que cabe señalar aquí como paréntesis, un asterisco. En México no hay una regulación real sobre monitores de grado médico. Esas referencias son tomadas de otros países que ya existen, pero es importante generar la presión y la concientización nosotros como pacientes, como usuarios finales, como proveedores de la salud y como médicos radiólogos, generar una presión para ser proactivos. O sea, no tenemos por qué esperar una norma que obligue o que dé supervisión y seguimiento a los médicos, a las clínicas, a nosotros mismos como usuarios finales, sobre dónde se están diagnosticando. Entonces, actualmente en el stand 606, Equipo Médico JR en colaboración con Barco, los invitamos a que le echen un ojo. Aquí es un monitor de grado médico, que visualicen, experimenten las herramientas con las que cuenta y cómo es de que en realidad se pueden hacer diagnósticos más de 6 años antes. O sea, se pueden diagnosticar microcalcificaciones con un monitor adecuado de mastografía 10, 15, 20, 30 años y más ahora que ya tenemos la ayuda de la inteligencia artificial, que es un estudio bastante interesante que por lo menos que ya está comprobado que con inteligencia artificial y una buena imagen, una resolución, una buena técnica, se puede diagnosticar 30 años antes. Sí, valdría mucho la pena de que visiten el stand, puedan ver la diferencia de imágenes, porque también hoy en día es muy común que los resultados de cualquier tipo de estudio por imagen te lo manden por WhatsApp o cualquier otro medio, inclusive por correo electrónico, y que lo estén revisando por celular. Entonces vale la pena de que vean la diferencia, cómo se ve en un monitor, cuáles son las herramientas que nosotros estamos proporcionando a los radiólogos y pues que también ustedes decidan, ¿no? ¿Dónde les gustaría que les hicieran un estudio? ¿En un celular o en un monitor de grado médico? Entonces es bueno que ustedes lo conozcan, no solamente como proveedores de la salud, sino también como pacientes, en dónde les están haciendo los estudios médicos a cada uno. Aquí vemos una parte muy importante. No solamente es donde lo visualizas, sino entra en juego y es de mucho valor conocer toda la cadena completa que se necesita para tener un buen diagnóstico, para reducir el porcentaje, como bien lo mencionábamos. El error de percepción está dentro del 60-80% de percepción. Sin embargo, el restante puede ser por error de técnica, por algún descuido, por sobretrabajo, o bien por no contar con la cadena completa, que es desde la modalidad, cuál es el equipo que está adquiriendo la imagen, rayos X, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, etcétera. ¿Cómo estamos digitalizando esa imagen? Ya hay funcionalidades CR, que es computarizada, o DR, que es radiología directa. Posteriormente la visualización, que son los monitores de grado médico, que como bien lo menciona Estefanía Guerra y es súper importante recordarlo todo el tiempo, no por ver una imagen y hacerle zoom en el celular, estás percibiendo todos los detalles. Ahí tienes que tener mucho cuidado y es por ello que entra el cuarto paso, que es la distribución. El cómo distribuyes una imagen y hablamos del peso. En WhatsApp una imagen pesa kilobytes. Una en DICOM, que es la visualización adecuada para hacer un diagnóstico, pesa gigas. ¿Cuántos detalles estamos perdiendo por hacer una cadena errónea de compartir? Y a los médicos actualmente se les hace fácil, como te lo mando por WhatsApp, revísalo ahí, compártelo a tus seres queridos. Miren, en el estudio me están diciendo aquí que en la imagen no tengo nada. O ¿saben qué? Que nada más vieron esto. Y se están perdiendo muchos de los detalles importantes que pueden marcar la diferencia. Nos dan tiempo para tener una adecuada reacción en tiempo y forma de manera proactiva, no reactiva, como bien lo mencionábamos, que las cifras dicen que en 6 años en intervalo podemos determinar entre diagnóstico y un descenso.
Sí, sobre todo que toda esta solución ideal que les estamos presentando y que está en el stand de Equipo Médico JR, también va acompañada siempre de un especialista de la salud, ¿no? Por ejemplo, también llegamos a hacer la pregunta si las mujeres saben quién les hacen el diagnóstico para mastografía y la mayoría siempre responde que un oncólogo, porque es la cara de su paciente, pero realmente quien hace ese estudio, quien lo diagnostica, es un médico radiólogo y no debe de ser un médico radiólogo sencillo, sino tendría que ser un médico radiólogo con especialidad en imagen mamaria. Entonces, todos esos puntos se tienen que ir sumando para asegurarnos nosotros que es un diagnóstico correcto, porque si no volvemos a encontrar esa historia de, sí, yo tenía un familiar que no, cada año se hacía la mastografía, no tenía nada y después al siguiente año ya se tiene que hacer una biopsia y tienen que empezar con quimioterapias. El cáncer no avanza así de rápido de un año al otro. Eso tiene que ver con un mal diagnóstico previo. Y eso también ustedes podrían levantar la mano con las instituciones que se lo están haciendo de manera incorrecta. El punto es que tengan la información ustedes para también acercarse, porque hoy en día hay muchas instituciones también que están llevando los métodos correctos, que tienen a los mejores especialistas, pero como usuarios no tenemos la información, pues realmente vas y acudes a cualquiera. Entonces, hoy en día que ya ustedes tienen esta información, pues ojalá que les haya funcionado y que cualquier duda que tengan se las podamos resolver también en el stand. ¿Qué número es? En el stand 606. Si en este apartado vamos a aperturar en caso de que deseen hacer una participación con dudas o comentarios, gracias, enseguida vamos contigo, sobre este tema, porque genuinamente tratamos de investigar el directorio de ponencias completas y los errores de percepción que representan 60-80% y se habla muy poco de ello. Y decimos, pero ¿por qué si son de los que más abundan, de los que pueden marcar mucho la diferencia, por qué no se habla sobre ello? Entonces, de este lado. Recuerdo que mencionaban acerca de qué tan rápido va avanzando la digitalización en todos los aspectos y la medicina es uno de ellos. En cambio, en el aspecto de diagnósticos, dar un diagnóstico correcto te ayuda a saber qué es lo que está pasando dentro del paciente y cómo puede un doctor ayudar al paciente. La digitalización igual requiere de tecnologías que te ayuden a reconocer esos datos, como imágenes, como datos de laboratorio, y la inteligencia artificial tiene un poder impresionante de analizar esos datos. ¿Están trabajando o han visto el potencial de la inteligencia artificial para dar diagnósticos muy precisos? Sí, hoy en día, por ejemplo, en RCNA de Chicago que se estudia, bueno, se dan muchos congresos específicos por radiología, lo que se está investigando va muy avanzado, sin embargo, lo que hace la inteligencia artificial es recopilar ciertos datos para hacer una comparación con los actuales, por decirlo. Tienes que tener 100 ejemplos de cómo se ve una microcalcificación para que en el día que tú vuelvas a poner una mastografía, pueda hacer el barrido artificial la computadora y decir, ah, aquí hay un ejemplo. El punto ahorita es de que los fabricantes de tecnología de inteligencia artificial tienen que hacer un recopilado de cierto número de casos previos para que cuando ya empiecen los reales se pueda hacer. Hoy en día ya hay varios, hay previos que se pueden, no como un diagnóstico, sino como una ayuda al radiólogo en decir, esto encontró la inteligencia artificial y el complemento ya es lo que firma el radiólogo de decir, sí, concuerdo que es esto o me ayudó a encontrar algo más, pero realmente hoy en día es un complemento a lo que siempre decimos, o sea, no creemos hasta hoy en día que vaya a haber un equipamiento o una tecnología que vaya a sobrepasar a los médicos, todo siempre va acompañado de, pero sí es importante que los médicos sepan cómo ocuparla. Hoy en día, como les presentábamos esto, hay médicos radiólogos que no conocen los monitores de grado médico, porque sí, no hay una regulación en México, entonces hoy en día es muy común que puedan estar diagnosticando en un Dell, en una laptop, entonces al igual que la inteligencia artificial y todo, el conocimiento de realmente qué se está haciendo y cómo ocuparla de manera correcta va a ser la clave. Igual mencionaban que el peso de estos datos son tan grandes. Han investigado acerca de las tecnologías como el 5G, el 6G posteriormente y cómo pueden impactar el envío de estos datos. Por ejemplo, en equipo médico junior no es
de la parte que yo vengo representado, pero está Visual Médica, que es un sistema de PACS que ayuda a transmitir estas imágenes que pesan aproximadamente. ¿Cuánto pesa una de PACS? En realidad depende de la modalidad y De la la cantidad del estudio de imágenes que comprenda, pero como mencionábamos, pesan más de megas, incluso llegan estudios completos a llegar a pesar gigas. Y lo que hace el sistema de PACS es transmitirlas de manera inmediata. O sea, aunque tú estés en un hospital de Guadalajara, la puedes estar transmitiendo de manera inmediata en alguno de Tijuana, Ciudad de México, etcétera. Pero eso ya lo va a hacer el sistema de transmisión de imágenes, que ellos cuentan con el de Visual Médica. ¿Y ese sistema utiliza 5G o qué utiliza? Pues regularmente puede ser desde cableado. Sí, hasta... eso funciona en nube, es un servidor Okay, en donde se sube la imagen sin compactación de peso. O sea, lo que hace WhatsApp es lo compacta y lo reduce. Pero en ese sistema, que son la solución integral de RacePacks para subirlo a la nube, sube la imagen completa sin pérdida de resolución de imagen y es en un servidor digital. O sea, ese proceso está bien interesante porque ya se pueden hacer interpretaciones de estudios de forma remota con médicos radiólogos, porque te quiero compartir una experiencia de la semana pasada en el Congreso Internacional de Imagen Mamaria en Monterrey, en donde yo estuve en la ponencia de inteligencia artificial en ultrasonido. La ponente, ahorita no recuerdo el nombre, me disculpo, pero la verdad, en esa ponencia hacen una énfasis bien interesante que dicen que para más de 55 millones de mujeres que ya están en riesgo de cáncer de mama, solamente existen 600 médicos radiólogos con certificaciones adicionales en especialidad de mastografía para un público de 55 millones. Y dices, y no todos están en el mismo lado. RISPACS, la solución integral, te dice, sube el estudio todo en modalidad, tú toma la captura, trata de que la técnica sea buena con el equipo adecuado, manda eso a RISPACS, mándale la liga al médico radiólogo en donde sea que esté, a la hora que sea, y que te lo interprete y te lo regresa, todo por internet, sin pérdida de datos. Recordemos que no es lo mismo mandarle el estudio por WhatsApp a mandarle por PACS RIS. La última pregunta, es relacionado a la privacidad de datos. Por ejemplo, si lo mandas a forma local, pues hay datos médicos que son confidenciales. ¿Cómo se mantiene la confidencialidad y que la persona que va a recibir esos datos sea realmente la persona indicada y que no haya alguien que vaya a hacer mal uso de ellos? Sí, en este sentido hay certificaciones a nivel mundial donde primeramente se blindan los datos de forma cibernáutica en regulaciones de agencias de seguridad que hacen como comprobaciones de hackeo principalmente. O sea, esas bases de datos que están alrededor del mundo, que son servidores físicos donde se almacenan los datos, ahí primero se certifica, dice, tienes un grado de certificación tal, donde tienes blindado de puerto A a puerto B. Posteriormente, para la difusión, estas soluciones de RIS-PACS, que es el Picture Archiving and Communication System, que es la nomenclatura PACS, también tienes como formas de blindar el link, es decir, que solamente lo puedas visualizar una vez, es decir, lo abre el paciente y se bloquea el link. Ese link, aunque tú lo compartas, ya no lo puede visualizar otra persona, justamente por eso mismo. No puedes exponer el nombre del paciente, no puedes exponer los datos demográficos, cuál es su diagnóstico, porque muchas veces nos gusta como mantenerlo privado. Dices, es que es mi salud, no tengo por qué estarlo divulgando, y que ninguno de los demás médicos, radiólogos o cualquier persona que tenga acceso al link lo comparta por sus medios. Entonces, sí hay ciertos bloqueos, ciertas seguridades, certificaciones, regularmente son más internacionales que el México, desafortunadamente, pero sí las hay, sí las existen, y las empresas proveedoras como Visual Médica, que es nuestro socio, ya las cuenta con ellos. Entonces, esa parte sí está bastante blindada de forma proactiva, agradecido versus lo que se acostumbra en México, que es más reactivo. Visual Médica está haciendo muy buen trabajo con ello. Sí, exacto. Pero nada más para complementar, es importante que para este sistema de PACS sí pregunten, por ejemplo, esa pregunta que tú tenías de, ¿tienes privacidad de datos? Porque hay muchos PACS que hoy en día están saliendo. Tú puedes buscar en internet, hay más de 50, yo creo que para México. Muchos son caseros que no cumplen con esas regulaciones. Entonces es muy fácil que se pueda hackear la información del paciente. Entonces, si tú como hospital contratas eso, no te estás asegurando que sí tengas esa privacidad de datos dentro de tu institución. Entonces, como él comenta, en Visual Médica se cumplen todas esas regulaciones, pero es muy importante que se pregunten las instituciones o los doctores si realmente se están cumpliendo con esos datos. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ti. No sé si alguien más quiera tener ahí una pregunta sobre la cadena de visualización. De este lado, tengan alguna duda, comentario. También participaciones proactivas donde digan, yo tuve experiencia con tal, oye, ¿sabes qué? Quiero platicar sobre esto, se vale. Gracias.
Yo quería preguntar, quiero preguntar, ¿qué tan seguro es que te funcione una radioterapia? O sea, si es un 100% que funcione o no. No somos especialistas médicos, pero regularmente también influye con cuánto tiempo y en qué momento oportuno se diagnostica y se empieza a implementar un tratamiento. Yo creo que ahí hay un porcentaje importante. Justamente aquí lo que, por ejemplo, con las radiólogas de mama, que decía que nosotros trabajamos, ellas todo el mundo, todo el tiempo nos dice que el cáncer de mama sí es curable y puede ser por muchísimos métodos, operaciones, eh, hay muchos diagnósticos hoy en día y también muchos tratamientos. Sin embargo, ¿de qué va a funcionar? Eso lo tiene que diagnosticar el médico. O sea, no te podríamos decir cuál es hoy el método adecuado porque realmente para cada paciente hay un método único, que eso es lo que nosotros como empresas de la salud queremos hacer, que sea preventivo y en sus primeras etapas para que en vez de tener solamente una opción de diagnóstico, puedas tener 70 formas de cómo curarte y que tengas la adecuada y que se pueda curar y que pueda ser a tiempo. Pero lamentablemente hoy en día pues muchas veces llegan y ya tienen el tumor demasiado avanzado, ya está haciendo metástasis y pues ya hay muy pocas opciones de que te digan, sí se puede salvar en tanto tiempo. Casi siempre por eso dábamos el estudio de que pues lamentablemente después del diagnóstico de cáncer de mama en 5 años llegan a fallecer la persona. Pero más que nada depende, como dijo Ricardo, del tiempo en donde se está diagnosticando y qué tan avanzado no está la enfermedad. Por ejemplo, yo, les voy a compartir mi experiencia. Yo tuve cáncer de mama, soy sobreviviente de cáncer de mama, y yo recibí 25 radioterapias. Entonces, por eso es como que me surgen las dudas, pues. Las terminé hace, ¿qué será? En enero terminé mi tratamiento completo, estuve en quimioterapia, radioterapia, y es por eso que me surge como que, ¿qué tanto funciona el que, o sea, de antemano sabemos que el cáncer regresa, pero sí es como que mi duda de qué tanto funciona, porque yo, o sea, me explicaron a mí que la radioterapia es como la que sella para que ya no vuelva el cáncer, pues, muy pronto, pues. Aquí realmente lo que, o sea, el consejo que quizá te podríamos dar es sí acercarte a un especialista, a un radiólogo, porque como dices, el que regrese o no también va a depender de muchas cuestiones fisiológicas de la persona, pero si pueden detectar de manera muy oportuna, por ejemplo, como les comentamos, en el stand de equipo médico junior tenemos un monitor de 12 millones de píxeles, entonces puedes detectar una pequeña microcalcificación desde 0.00 milímetros. Entonces, ahí tú te podrías asegurar, si te están haciendo un diagnóstico donde te dicen, sabes que aquí realmente ya no hay nada, o sea, sí estás libre de, pues sí podrías estar más segura. Pero, por ejemplo, si tienes un monitor que en vez de un píxel de ese milimetraje lo tienes de este tamaño, pues imagínate, jamás van a ver si algo quedó reminente dentro de tu cuerpo. Entonces, es lo importante de tener una resolución adecuada. Entonces, yo creo que si te pudieran hacer un diagnóstico completo y que tú te asegures que te lo está haciendo un médico radiólogo con especialidad en imagen mamaria con el equipo correcto, pues ahí es donde tú tendrías la mayor seguridad de que ya no va a regresar o las condiciones en las que actualmente está. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. Oye, para entender un poquito, entonces, por ejemplo, digamos ahorita de lo que acaban de hablar del monitor de grado médico, esto podría, o digamos, podemos ahorita entender que a lo mejor el no utilizar un correcto equipo puede hacer que haya discrepancias, por ejemplo, entre digo, siendo muy claros, o sea, tú vas al seguro y vas con tu médico de tu consultorio y te manda a hacer un estudio y él te dice, ay, no, es que estás bien malo y todo eso, y después te manda con el especialista y el especialista vuelve a ver los mismos estudios y dice, no, no sé por qué lo mandaron, usted no tiene nada. ¿Puede ser? Sí, de hecho justamente la estadística marca eso, es el meollo del asunto es lo que acabas de mencionar. Sí, la conclusión correcta de la plática que estamos dando es lo que tú comentas, o sea, por ejemplo, ¿no? Si se hace mediante todas las sistemas, bueno, ya no tenemos ahí el slide,
pero la cadena correcta de distribución de imagen, si se está tomando con un mismo equipo, si se está visualizando en el monitor correcto, con el sistema de transmisión de imágenes correcto, aunque tú estés en donde estés, el doctor que sea tendría que tener la misma información. Sin embargo, esas discrepancias que hoy en día hay entre instituciones es porque puede ser que una no tenga, digamos, como bien mencionas, un monitor de grado médico y otra sí. Es por eso que les hacemos tanto hincapié de que nos acompañen al stand y puedan ver la diferencia de cómo se puede ver en un monitor de 12 megapíxeles, de 5 megapíxeles, de 3 o desde tu celular. O sea, hay una gran diferencia que hay. Entonces, si realmente tienes, o sea, cerrando toda la plática que dimos, es correcto lo que tú mencionas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí, por ahí, comentario, alguna experiencia que hayan tenido. Hay una de las experiencias en comparación. Tenemos un experimento que hicimos en el Blue Room, en Barco, en Ciudad de México, en las oficinas, en donde comparábamos cómo se veía la escala de grises en un celular, en una laptop, en un monitor de referencia y posteriormente en el de 12 megapíxeles, y es impresionante lo que se puede visualizar. Muchas veces lo tratamos hasta de grabar tratamos de grabar la diferencia con el celular, pero inclusive grabando desde el celular y viéndolo desde el celular donde sacas el video, no se perciben los detalles. Muchas veces por eso la invitación es, vayan presencialmente a ver la diferencia, porque genuinamente no le hace justicia. Obviamente sabemos que la vista humana tiene una resolución impresionante que hasta el día de hoy no se ha podido igualar. Entonces, mejor ejemplo no les puedo dar. Vayan a visitarnos a nuestro stand para que visualicen esas diferencias y podamos detectar todas estas anomalías y tratar de preguntarnos siempre cuando vamos a diagnosticarnos por imágenes, ultrasonido, rayos X, mastografía, tomografía, resonancia, en dónde estamos viendo la imagen, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que no estamos viendo. ¿Y por qué no lo estamos viendo actualmente? ¿Por qué? Porque no tenemos la cadena completa de valor que deberíamos de tener. En el stand 606, todo derecho, van a ver equipo médico JR por el logo azul. Ahí vamos a estar presentes nosotros y realmente están cordialmente invitados. Ojalá nos acompañen. Esto es una plática de concientización, de educación informativa al público en general para generar una presión entre todos. Es una presión entre todos proactiva para que el día de mañana no seamos más de la estadística. Bueno, muchas gracias por su tiempo y esperamos verlos por el stand. Gracias.